¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando acerca de las tag questions, ¿ok? Tag questions. ¿Qué es lo que es una tag question? Bueno, pues una tag question es una pregunta corta, ¿no verdad? Que se hace al final de una oración afirmativa o negativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de comprobar, ¿no verdad? Comprobar o verificar información, ¿ok? Comprobar o verificar la información. Estas tag questions, ¿ok? Es el equivalente en español a frases como esta, por ejemplo, como decimos, cuando decimos, ¿ok? ¿Verdad? ¿Ok? Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, por ejemplo, tú vas al cine y, ¿verdad? Bueno, pues ese verdad, ahí lo que está buscando es confirmar o verificar la información, ¿ok? Por ejemplo, verdad, o por ejemplo, cuando decimos, eh, ¿ok? No es así, ¿ok? No es así, ¿ok? Por ejemplo, digamos, llegaste ayer de Nueva York, ¿no? ¿Verdad? Llegaste ayer de Nueva York, no es así. Bueno, pues ese tipo de expresión. Hay veces que decimos, por ejemplo, decimos cierto, ¿ok? ¿Cierto? ¿Ok? O sea, vas a trabajar hoy, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, pues ahí estos son el equivalente en español a tag question en inglés, ¿ok? Y repito, para comprobar o verificar la información, ¿ok? Ahora bien, las tag question en inglés tienen una estructura, ¿no? ¿Verdad? Ellas siguen una estructura. Por ejemplo, en el caso de las oraciones afirmativas, ¿ok? En el caso de las oraciones afirmativas, eh, eh, la tag question, ¿no? Es o sea, en el caso de las oraciones afirmativas, la tag question es negativa. Por ejemplo, cuando yo digo, they are, okay, they are coming to the party, okay, they are coming to the party, okay, ellos vienen a la fiesta. Y entonces, cuando la oración es afirmativa, la tag question es negativa. Por ejemplo, they are coming to the party, okay, aren't they? ¿Ok? Esta es la tag question, ¿ok? Aren't they? They are coming to the party, aren't they? O sea, ellos vienen a la fiesta, ¿no es verdad? Ellos vienen a la fiesta, ¿no es cierto? ¿O no es verdad? ¿O verdad? ¿Ok? ¿No es así? Bueno, pues esto, en inglés, la estructura es que cuando hay una oración afirmativa, la tag question es negativa. Ahora, cuando la oración es negativa, ¿no es verdad? Cuando la oración es negativa, entonces la tag question es afirmativa. Por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, eh, ¿ok? Aquí hay una negación, ¿no? ¿Verdad? She doesn't like coffee, o sea que no le gusta el café, ¿no? ¿Verdad? She doesn't like coffee. Entonces aquí la oración, o sea, perdón, la tag question, ¿no? ¿Verdad? La pregunta corta tiene que ser negativa, ¿ok? Entonces aquí, o sea, perdón, afirmativa. Entonces aquí sería, does she, ¿ok? She doesn't like coffee, does she, ¿ok? A ella no le gusta el café, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No es así? ¿Ok? Quiere decir, cuando hay una oración afirmativa, bueno, pues la tag question es negativa. Cuando la oración es negativa, ¿no? O sea, cuando la oración original, ¿no? ¿Verdad? Cuando la oración original es afirmativa, la tag question es negativa. Cuando la oración original es negativa, pues la tag question es afirmativa. ¿Ok? Ahora bien, como en el aspecto de la formación de la tag question, ¿ok? Pues hay que seguir determinadas cuestiones gramaticales, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, con los verbos auxiliares, ¿no? ¿Verdad? Con los verbos auxiliares, por ejemplo, en el caso de be, ¿no? ¿Verdad? En el caso de be, en el caso, por ejemplo, de will, ¿ok? En el caso de can,
Be, will, can, o puede ser también, por ejemplo, have, ¿ok? Etcétera. ¿Ok? En el caso de los auxiliares, ¿no, verdad? En el caso de los auxiliares, bueno, pues aquí, cuando en la oración original, ¿no, verdad? Aparece uno, cualquiera de los auxiliares, pues en la tag question también tiene que usarse los verbos auxiliares, ¿ok? ¿Ok? Por ejemplo, cuando decimos they, ¿ok? They have finished the work, ¿ok? They have finished the work. Aquí hay una estructura del presente perfecto, ¿verdad? Have, que es el auxiliar, y el verbo, ¿verdad? Bueno, pues aquí el have tiene que aparecer aquí tiene que aparecer en la tag question, ¿ok? Y entonces sería aquí, por ejemplo, si tengo have, they have finished the work, es una oración afirmativa, pues entonces sería haven't, ¿ok? Haven't they, ¿ok? Haven't they, aquí está, ¿verdad? El uso del auxiliar, ¿no, verdad? En la forma negativa. Recuerden que haven't, ¿ok? Es have not, ¿ok? La forma corta, la forma con el apóstrofe, ¿no, verdad? De have not, haven't. Entonces sería they have finished the work, ¿ok? Haven't they? O sea, ellos han terminado el trabajo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora bien, por ejemplo, este es en el caso, por ejemplo, con have. Por ejemplo, en el presente simple, ¿no, verdad? En el presente simple, eh, cuando no aparecen los auxiliares, entonces utilizamos do o does, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, you like pizza, ¿ok? You like pizza, ¿ok? You like pizza. Entonces aquí la tag question, como es afirmativa, tiene que ser negativa aquí, ¿no, verdad? You like pizza, don't you? Don't you? ¿No es cierto? ¿Ok? You like pizza, don't you? Don't, do not, ¿ok? You like pizza, don't you? ¿Ok? O por ejemplo, si digo Tom likes, se le agrega una S porque es tercera persona, ¿no? Tom likes pizza. ¿Ok? Tom likes pizza. Aquí es una oración afirmativa, por lo tanto, la tag question tiene que ser negativa. Entonces, ¿cómo sería aquí? Tom likes pizza. Doesn't he? ¿Ok? Tom likes pizza. Doesn't he? ¿Ok? O sea que tenemos que utilizar, ¿no?, las auxiliares does, do o does en su forma negativa en este caso, porque la oración es afirmativa. ¿Por qué? Porque hay un verbo, ¿no, verdad? Son verbos en presente simple. ¿Ok? Ahora bien, ese es en el caso del presente. Ahora, cuando es el pasado simple, ¿ok? Cuando es el pasado simple, por ejemplo, digamos esta oración. He went to the market. He went to the market. ¿Ok? He went to the market. Aquí es un pasado simple, aquí hay un verbo irregular, ¿no? ¿Verdad? En pasado. Esto es una oración en pasado simple, ¿ok? Y está utilizado de forma afirmativa, ¿ok? He went to the market. Entonces, la tag question, ¿ok? Sería ¿con qué? Con el auxiliar did, ¿no? ¿Verdad? Y en forma negativa, porque aquí es afirmativo. Entonces sería didn't he? ¿Ok? He went to the market, didn't he? ¿Ok? Si es negativa, por ejemplo, en esta oración, she didn't, she didn't do the homework. ¿Ok?
She didn't do the homework. Okay, she didn't do the homework. Como aquí es negativa, la oración original es negativa, aquí sería afirmativa, ¿no? ¿Verdad? Y sería entonces, did she, okay? She didn't do the homework. Did she? Ella no hizo la tarea, no hizo la tarea, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Ella no hizo la tarea, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No es así? ¿Ok? Esos son las tag questions, ¿ok? Ahora bien, también puede ser, por ejemplo, también puede ser con el verbo to be, ¿ok? Con el verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, they are tired, ¿ok? They are tired, ¿ok? They are tired, ¿ok? Entonces, ellos están cansados, ¿no? Entonces, como es una oración afirmativa, la tag question tiene que ser negativa, ¿no? ¿Verdad? Y entonces sería aren't they, ¿por qué? Porque es con el verbo to be, ¿no? ¿Verdad? Aren't they, con la contracción aquí, ¿no? ¿Verdad? Aren't they, ¿ok? Aren't they, ¿okay? O por ejemplo, cuando digo, it is a beautiful day. Okay? It is a beautiful day. Okay? It is a beautiful day. Aquí es una oración afirmativa, ¿no? Por lo tanto, aquí la tag question tiene que ser negativa. Okay? ¿Cómo sería aquí entonces? Aquí is, aquí sería isn't. Okay? Isn't it? Okay? Isn't it? Okay? Bueno, pues esos son las tag questions en inglés, ¿no? ¿Verdad? Preguntas cortas que se hacen al final de oraciones afirmativas o negativas con el objetivo de comprobar o verificar información. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.